Cuando mi hija Elena se casó con Santiago, sentí un profundo alivio. Ella ya tenía 32 años, no era una jovencita, y además, con un carácter que no era nada fácil. Sus romances anteriores solo me habían traído preocupaciones, pero él era diferente, un muchacho decente, tranquilo y trabajador. A pesar de ser 5 años menor, se notaba que era hábil, sensato y de buen corazón. La boda fue modesta, celebrada en un pequeño jardín en las afueras de Cuernavaca, pero el ambiente era cálido. Participé activamente en la organización, me afané con el banquete y, en el momento crucial, cuando Santiago tomó la mano de mi hija, de repente sentí algo extraño dentro de mí, algo sutil y alarmante. Me generó una simpatía que no era la de una suegra hacia su yerno, ni la de una madre hacia el esposo de su hija. Tonterías, me dije desechando esos pensamientos, y al día siguiente me sumergí de nuevo en mis rutinas. Los recién casados se mudaron a mi apartamento en la colonia Roma. El tiempo apremiaba. El crédito hipotecario para su nueva casa estaba en trámite, pero mientras tanto vivíamos los tres juntos en mi departamento de 2 recámaras. Todo era temporal, todo por el futuro brillante de mi hija. Yo llevaba mucho tiempo acostumbrada a la soledad. Después de la muerte de mi esposo 10 años atrás, me había vuelto estricta y reservada. Trabajaba como enfermera en una clínica, cuidaba un pequeño huerto en nuestra casa de campo, de vez en cuando iba a algún balneario. Nadie sospechaba la nostalgia que ardía en mi alma. Y no era tanto por un hombre sino por las pequeñas atenciones, los roces, las miradas por una vida plena. Y de pronto había un hombre en mi casa. Joven, apuesto, fuerte, tranquilo y cortés, pero en él se sentía una cierta fuerza, una solidez que me secaba la boca. Bastaba con que pasara por el pasillo envuelto solo en una toalla. Sentía vergüenza, guardaba silencio, apartaba la mirada, pero cada pequeño detalle ahora encendía un fuego interior, la forma en que abría un frasco de salsa, cómo se ajustaba la camiseta, cómo ponía la mano en el hombro de Elena, cómo me miraba a mí, con educación, pero no con indiferencia, como si viera en mí no solo a una suegra, sino a una mujer. Mamá, Santiago va a ir hoy a la oficina de correos por un paquete, decía Elena, poniéndose la chaqueta. Yo voy a ver a una amiga, no me esperes. Sí, está bien, respondía yo en voz baja sin levantar la vista. Esa noche el apartamento estaba en silencio. Santiago regresó tarde, trajo el paquete, puso a calentar agua. ¿Quiere un té, señora Valentina?, me preguntó. Asentí y de repente me di cuenta, estábamos los dos solos en la cocina, sin Elena, sin palabras de más. Él servía el té y noté cómo me temblaban los dedos. Me entregó la taza y nuestras manos se rozaron por un instante. ¡Qué calor, qué fuerza! Tiene los dedos fríos, señora Valentina, observó él. Intenté sonreír. A veces pasa. Perdone si esto suena extraño, añadió de repente, pero es usted una mujer muy cuidada. Nunca se lo había dicho. Se comporta de una manera especial. Se nota a primera vista. No supe qué responder. No esperaba algo así. Sentí que todo dentro de mí se encogía. Gracias, exhalé. Solo intento no descuidarme. Me miró un poco más de lo debido. Y lo logra de maravilla. La pausa se instaló en el aire. Tomé un sorbo de té caliente amargo. El corazón me latía demasiado fuerte. Esa noche tardé mucho en dormirme. Y no por vergüenza, sino por la emoción. Presentía que esto era solo el principio y que, pasara lo que pasara, ya no habría vuelta atrás. Santiago también empezó a notar que en mi presencia sentía una inquietud. No era desagradable, no, pero era distinta, como si de mí emanara un calor, una energía especial. No podía explicárselo. Yo era 20 años mayor que él, pero a veces con una mirada, una entonación o un giro de cabeza, lo atraía más que su propia esposa. Se convencía a sí mismo de que era solo respeto, simple simpatía. Yo lo cuidaba como a un hijo, le planchaba las camisas, le preparaba sus platillos favoritos, le mostraba mi afecto en silencio. Pero en ese cuidado había algo apenas perceptible, cálido, casi femenino, demasiado vivo para ser simplemente maternal. Elena se quedaba fuera hasta tarde cada vez más a menudo. Reuniones con amigas, manicura, masajes, compras. Mi hija estaba cerca, pero cada vez más absorta en su teléfono, en Instagram y en las historias de otros. Se había vuelto aburrida para él.
La rutina, las costumbres, el distanciamiento. Y yo, por el contrario, parecía estar más cerca cada día. Una mañana al salir de la ducha se topó conmigo en el pasillo. Yo llevaba mi bata y una toalla en la cabeza, camino al baño. Nuestras miradas se cruzaron por un instante, pero en ese instante estuvo todo. Yo vi su torso desnudo. Él, mis clavículas, mi pecho ligeramente entreabierto, mis ojos cansados pero hermosos. Se hizo a un lado para dejarme pasar. Disculpe. No pasa nada, susurré. Yo no miré, pero sí que miré, y él también. Desde ese día, surgió entre nosotros una tensión silenciosa. No era hostilidad ni coqueteo, sino una especie de juego interno. Un gesto torpe, una mirada, una palabra. Y entre nosotros saltaban chispas. Se manifestaba en cómo me inclinaba para coger una olla y él, sin mirar, me sujetaba por la cintura para que no me cayera. En cómo lavaba los platos y yo me quedaba a su lado, secando en silencio, y entre nuestras manos quedaban apenas 10 centímetros de distancia, y ninguno de los dos se apartaba. Una tarde, cuando Elena se había quedado con una amiga, yo estaba viendo una telenovela en el sofá. Santiago salió de la cocina, había puesto a calentar agua. ¿Le sirvo? Sí, por favor. Se sentó a mi lado como siempre. Nada fuera de lo común. Solo que la telenovela iba demasiado lenta. El té estaba demasiado caliente y el sofá era demasiado estrecho. Nuestros hombros casi se tocaban. Yo sentía su respiración. Él, mi calor. ¿No extraña?, preguntó de repente. ¿Qué cosa? La vida, la atención de un hombre. Me quedé helada, luego esbocé una sonrisa amarga. ¿Qué cosas dices, Santiago? Le preguntas a tu suegra si extraña a los hombres. Le pregunto a la mujer. Giré lentamente la cabeza. En su mirada se leía todo, sorpresa, miedo, deseo y negación. Hace mucho que no pienso en eso, dije en voz baja. A veces solo quieres que alguien te vea, que no pase de largo, que te mire. Yo la veo, respondió él. No aparté la mirada por varios segundos, luego me levanté como asustada de mí misma. Voy a dormir. Gracias por el té. Buenas noches. Me fui, pero él sintió que cada día la distancia entre nosotros se acortaba y era más difícil permanecer indiferente. Al día siguiente Elena anunció su intención de pasar la noche en casa de una amiga, presentándolo como una noche de chicas. Él aceptó la noticia sin oponerse, incluso con alivio, lo que le provocó a su vez una sensación de inquietud. Por la noche regresó tarde a casa, decidido a aliviar la tensión con una copa de vino. Sin embargo, al entrar en el apartamento vio luz en la cocina. Yo, en bata, estaba sentada a la mesa, absorta en la lectura de un libro, con mis gafas puestas y el pelo suelto. ¿No puede dormir?, preguntó él. No logro conciliar el sueño, fue la respuesta. Parece que tuvo un día agotador. Algo así. Cogió la botella de vino y me ofreció, ¿no le apetece una copa? Lo miré con una ligera sonrisa irónica y acepté. Nos sentamos a la mesa y la conversación comenzó con películas, luego pasó a Elena y finalmente a reflexiones más generales sobre la vida. Yo me reía, y él me miraba fijamente los labios y el brillo de mis ojos. En ese momento me vio bajo una luz diferente, no como la mujer estricta que siempre había conocido, sino como una persona viva, sensible y sabia. «Sabe», dijo él, «es fácil hablar con usted, incluso más fácil que con Elena». Como respuesta se hizo el silencio. «No digas eso», le contesté suavemente. «Soy su madre. Tú eres joven y yo soy vieja. No soy nadie para ti. No diga tonterías. Es usted una mujer hermosa». Me estremecí, dejé la copa en la mesa y me levanté. «Basta ya. Me voy». Él también se levantó con la intención de disculparse, pero en lugar de eso, se acercó a mí. No retrocedí, solo me quedé quieta, mirándolo, respirando agitadamente. «No voy a hacer nada», susurró. «Solo quiero estar cerca». Por un instante cerré los ojos, pero en ese instante su corazón empezó a latir tan fuerte que parecía que toda la casa podía oírlo. Luego me fui, dejándolo solo en la cocina con la sensación de que estaba a punto de cruzar una línea, y que todo cambiaría para siempre. Desde esa noche pasaron 2 semanas.
Ya no nos quedábamos a solas, ni en la cocina ni en la sala. Las conversaciones se volvieron contenidas y cautelosas. Elena, sin sospechar nada, se reía, hacía planes para unas vacaciones en Cancún y publicaba fotos nuestras en las redes sociales. Y entre Santiago y yo se había instalado un silencio, denso como la niebla de la mañana, que ocultaba una amenaza latente. Ambos sentíamos que el momento se había perdido o estaba demasiado cerca. Un paso en falso podría destruirlo todo o dar comienzo a algo nuevo. Santiago salía a trabajar más temprano y volvía más tarde, intentando encontrar refugio en la rutina, pero sus pensamientos volvían constantemente a mí, a mis ojos, a mi mirada, a aquella cocina y a aquel deseo no expresado que nunca llegó a sus labios. Yo también cambié. Dejé de arreglarme el pelo con tanto esmero y me volví más estricta y cortante con mi hija. Por las noches suspiraba, miraba por la ventana y cada vez más fijaba la vista en las fotos de mi difunto esposo, como si le pidiera perdón. Pero un día todo cambió. Sonó el teléfono. Mamá, ¿recuerdas que dijiste que querías ir a un balneario? Ahora hay una promoción si reservas con antelación. ¿Vas a ir? Guardé silencio un momento y luego asentí. Iré. Al día siguiente empecé a hacer las maletas. En silencio y con rapidez. Elena me ayudaba, charlando y riendo. Santiago estaba de pie en la puerta, observando en silencio. Cuando la maleta estuvo lista, Elena me besó. Descansa mucho y no estés triste. Te escribiré todos los días. No hace falta, sonreí. Tú solo vive. Fuimos los tres a la terminal de autobuses y el camino transcurrió en silencio. En el andén abracé a mi hija y luego miré a Santiago y de repente le pedí, hija, ve a comprarme una botella de agua sin gas por favor. Cuando Elena se fue, me volví hacia mi yerno. Nuestras miradas se encontraron. Me voy, Santiago, y es lo correcto. ¿Por qué? Porque te quiero y eso no está bien. Él apretó los labios y no respondió nada. Solo me miró, demasiado tiempo, demasiado profundo. Yo también, exhaló. Pero esto no debe ser. No haremos nada. Todo lo que hay entre nosotros quedará solo en nuestros corazones. Lo superaremos, cada uno a su manera. Sonó el claxon del autobús. Elena regresó y nos abrazamos los tres. Subí al autobús. La ventanilla estaba cerrada, pero a través de ella se veía mi rostro, sereno y tranquilo, y en mis ojos había lágrimas. Santiago sostenía la mano de Elena, pero en su cabeza resonaba mi voz y mi cálida confesión, te quiero. Y supo que nunca más volvería a verme tan cercana, tan real, tan suya. Pasó un año. Se mudaron a su nuevo apartamento. Elena esperaba un bebé. Todo iba bien, al menos en apariencia. Santiago trabajaba, Elena iba de compras y decoraba la habitación del niño. Y yo escribía poco y solo lo necesario. Enviaba felicitaciones y fotos desde la playa. Sin indirectas, sin dolor. Un día Santiago recibió una carta mía por correo. Santiago, a veces lo más correcto es aquello que no hicimos. Gracias por no haberlo hecho. Recuerdo cada instante y lo atesoro. Vive, cuida de Elena y a mí simplemente recuérdame. Tu Valentina. Sostuvo la carta en sus manos durante mucho tiempo, luego la dobló, la guardó en un cajón y la cerró para siempre. Pero en el fondo de su alma, sabía que hay sentimientos que no se pueden expresar en voz alta. Solo se pueden vivir por dentro profundamente y para el resto de la vida.